Vamos a mirar cosas que pierde el pueblo de Dios con el castigo de Dios. Capítulo 17, versículo 3. Porque hay mucho en juego. Que uno no puede jugar con Dios, hay mucho en juego. Hay consecuencias por su forma en que vivían. Entonces dice versículo 3, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, que van a perder sus tesoros, que se puede aplicar, bueno, literalmente todo el oro, la plata, bronce fue llevado a Babilonia, pero en la vista de Dios somos su tesoro, y ahí mucho que el Señor nos ha dado se va a perder. Versículo 4, eso aquí es algo tremendamente importante, y perderás, perderás la heredad que yo te di. Perderás la heredad que yo te di. Aquí, hermanos, es mi vida. Aquí es mi vida. No me interesa nada de este mundo. No me interesa nada. Pero lo que me interesa es mi herencia con Jesús. Mi herencia número 1 comienza cuando recibo a Jesús como mi Salvador. Pero después de ahí, todo que por la misericordia y la gracia de Dios, yo puedo edificar, que sea oro, plata o piedras preciosas. Es mi herencia por toda la eternidad. Y tristemente, lo que estamos hablando acá en este curso, esa gente no tenía ninguna visión de la eternidad. Ninguna. Solo pensando en sí mismo. En mí, mis riquezas, mis ídolos, etcétera, etcétera. Mi corazón tan endurecido pensando todo en esto. Y no entienden que están perdiendo su herencia eterna. Yo, Dios mío, si podamos enfocar y entender que Dios nos lleva a su presencia, nos hace sus hijos, para que podamos tener una herencia. Y la herencia no es solo ir al cielo. Honestamente, y no me malinterprete, pero yo no tengo mucho interés en el cielo. Porque mi cielo ya está asegurado. Yo tengo Cristo en mi corazón y yo voy con Él. Pero ¿voy con herencia o no voy con herencia? Eso es lo que me preocupa. Porque los que tienen herencia, habrá grandes favores especiales en la eternidad. Y otra cosa, yo no busco galardones, yo no busco nada, digamos, para sentir mí mismo. Pero si uno tiene una visión eterna, está garantizado la forma que se somete a Dios, lo que hablamos aquí del cautiverio, todo lo que era Nabucodonosor. Si se somete a todo esto, Dios está preparando una herencia. Y esto es lo que me da tristeza de tanto lo que estoy mirando acá, que cuántos pierden su herencia. No todos irán al infierno, tal vez sí habrá algunos, pero muchos irán al cielo, salvo, pero como Pablo decía, salvo por fuego, sin herencia. Entonces, es cosa seria de lo que estamos hablando. Los resultados de una vida en esto. Hermanos, tenemos que recordar que es nuestro día, lo que estamos estudiando, es nuestro día. ¿Cómo voy yo a actuar? ¿Cómo voy yo a vivir? ¿Cómo? En medio de tantas tinieblas y perversidades,
y un pueblo de Dios que muchos dados a seguir lo suyo en vez de Dios. Vamos en contra de dos corrientes, la corriente del mundo y la corriente aún de mucho del pueblo de Dios. Y uno tiene que tomar decisiones. ¿Dónde voy a ir? Espero que puedan captar algo de estos 4 días, que pueda impulsarles de cambiar su visión a una visión eterna en vez de terrenal. Versículo 4, que leímos la primera parte: perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. Entonces, parece que esto va a durar. Como dije, algunos sí irán al infierno por su manera de vivir. Algunos se salvarán por fuego y otros en diferentes categorías, pero todo depende. Y repito, no es por mi fuerza, es por mi sujeción, por mi mansedumbre y humildad, que Dios puede formar en mi vida, que me capacita, y es la palabra gracia, capacidad divina, que me capacita de sujetarme a lo que significa el cautiverio, lo que significa el siervo de Dios que era Nabucodonosor. Pero dice, perderá su libertad o serán esclavos, esclavizados a muchas cosas. ¿Soy libre o no soy libre? Depende de mi relación con el Señor, y si conozco a Dios y hago lo que corresponde a uno que conoce a Dios. Versículo 6, perderá su vida. Algunos literalmente, como pasó en Jerusalén, será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto y tierra despoblada y deshabitada. Pero perderá su vida, serán estériles y desolados. ¿Cuántos cristianos son fructíferos? Somos llamados para vivir una vida fructífera. Y tristemente, ¿cuántos son estériles? Hermanos en las iglesias que tienen temor de orar por un enfermo, no pueden compartir su testimonio. Cosas que pasan en la vida de uno, que Dios dice, pues perderá su vida, esterilidad espiritualmente. ¿Qué recibirá en el tiempo de castigo el que haya caminado en rectitud, confianza en Jehová? Ahora mire el otro lado. Capítulo 16, versículo 19. Los fieles. ¿Qué pasará con los fieles durante este tiempo? 16, 19. Oh Jehová, fortaleza mía, fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira pusieron nuestros padres, vanidad, y no haya en ellos provecho. Pero aquí Dios promete fortaleza, fuerza y refugio. Ahí en todo esto, ahí está Jeremías. Ahí bien fortalecido, aunque se desanima, pero tenía fuerza para enfrentar los que iban en su contra, y Dios lo protegió. Mañana vamos a mirar cómo Dios lo protegió en medio de lo que estaba pasando. Entonces es una tremendas palabras de aliento para nosotros, para ser fiel, porque Dios va a ser nuestra fortaleza, Él va a ser nuestra fuerza y nuestro refugio. Y noten dónde, en medio del tiempo de la aflicción o tiempo de la tribulación. No es que nos va a sacar, pero nos va a dar fuerza, fortaleza y refugio en esto. Capítulo 17, versículo 8. ¿Qué más recibe el fiel que camina con el Señor?
Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces, ¿qué vemos de esto? El fiel, la persona caminando, la persona sometida a Dios, rendida a la demanda de la palabra, etcétera, etcétera. Él va a tener verdadera vida, porque Jeremías dijo, yo pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte. Va a tener vida, va a ser protegidos, como vamos a ver cómo Dios protegió a Jeremías. Abundancia de fruto. ¿Cuántos de nosotros queremos abundancia de fruto? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Dios promete abundancia de fruta. Yo sé que todos ustedes quieren abundancia de fruta. Pues aquí está la clave de hacer lo que el libro está enseñando. Sométese a Dios, o sométese al siervo de Dios, Nabucodonosor. Sométese en humildad, en obediencia, etcétera, etcétera. Y Dios va a levantarle, le dará fruto y será prosperado. Capítulo 26, versículo 24. Pero la mano de Acam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregase en las manos del pueblo para matarlo. Entonces, Jeremías experimentó protección, que Dios usó una persona. Y ahí además otras cosas, como fue protegido, encerrado por Dios. Entonces, son tremendas promesas que yo puedo vivir victoriosamente en nuestro día. Como Isaías describe, levántate, resplandece, y dice que vendrá tinieblas y densas tinieblas, etcétera, etcétera. En medio de todo esto, podemos ser muy fructíferos. Y así Dios desea dar a ustedes mucho fruto para que puedan compartirlo con cuantas personas que pueden recibir más y más. Ahora, otro mensaje que Jeremías recibe en las puertas del tabernáculo, que se encuentra en capítulo 17, versículo 9 al 27. Voy a leer 17, 21 y 22. ¿Qué mensaje da Jeremías en la puerta de Jerusalén? 17, 21. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Versículo 22. No saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Y el versículo 24. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Y es la clave para lo que está hablando del día de reposo. Pero este mensaje, ¿qué era? Santificar el día de reposo, no llevando carga ni trabajo. Ahora, casi el tiempo no me permite ir a Hebreos capítulo 7, los versículos Hebreos 3:7 hasta 4:11, donde ahí Hebreos nos explica lo que es el día de reposo y lo que no es el día de reposo. El reposo significa vivir por la fe, dejando nuestras propias obras. Hablando de esto, porque vamos a hacer la comparación con Hebreos, donde habla de día de reposo, de honrar día de reposo. ¿Qué significa esto? Yo sé que hay gente que honra el día de reposo, y yo estoy uno. Yo no soy legalista. Y yo no creo que absolutamente uno no debe hacer nada el domingo, pero yo creo que honestamente el pueblo de Dios ha sobrepasado muchos límites que Dios desea para nuestras vidas. Yo sé que no estamos bajo la ley, yo entiendo esto, pero ¿por qué Dios dice? Yo estaba pensando en esto. La palabra lo hace muy claro de diezmar. ¿Por qué diezmamos? La Biblia nos enseña uno diezma para aprender
el temor de Jehová. Y es el mismo principio que cuando uno honra el día de reposo. Porque honrando el día de reposo está honrando a Dios. Está pensando en Dios, dando un día para estar en las cosas del Señor, meditar en el Señor, estar en su palabra, etcétera, etcétera. Porque Dios mismo trabajó 6 días y el 7º día descansó, hablando de nosotros. ¿Para qué? Es un recuerdo. El día, para el evangélico, el día de domingo es un recuerdo de Dios, que Dios merece este día. Y repito, no soy legalista, pero honestamente yo creo que muchos han sobrepasado lo que tenemos en el día domingo y no honramos al Señor como Dios quiere. Especialmente, mire, yo lo veo, cuesta que la gente sea fiel para ir a la iglesia los domingos. Es increíble. Yo recuerdo no hace tanto hablando con un pastor y me dijo, antes, si una persona faltó 2 domingos durante el año en la iglesia, se sentía muy mal. Ahora me dijo el pastor, si llega una vez al mes, se siente muy victorioso. Es verdad, ustedes se ríen, pero porque saben que es verdad. Hemos dejado el sentir del día de reposo. Y aunque significa mucho más de esto un día, pero cuando habla aquí, capítulo 17, 23 que acabamos de leer, ¿cuáles eran las cosas o las obras por las cuales Dios los culpa? No oír. Ahí son las obras que ahí menciona Hebreos capítulo 3. Hermano, ponga ahí en Hebreos capítulo 3 y miramos al versículo 7, 15 y 4:7, porque nos ayuda a entender lo que es el día de reposo. Hebreos capítulo 3, el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Ahora, el reposo literal o actualmente significa dejar las obras de la carne, no actuar en nuestras propias fuerzas. Ahora, aquí hay una acción de la carne, no oyeres hoy su voz. Es lo que estamos hablando en Jeremías, que endurecido de corazón no oyeron la voz del Señor. Y Dios dice, honrar el día de reposo, oír la voz de Dios. También versículo 15, capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Capítulo 4, versículo 7 de Hebreos 4:7. Repite, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es otra obra de lo que llamamos aquí, de ser nuestras propias obras, endureciendo nuestros corazones. No inclinar el oído. Hebreos capítulo 3, versículo 12. La incredulidad. 3:12 de Hebreos. Mirad, hermanos, que no hay en nosotros, de vosotros, corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. En otras palabras, es una obra de la carne, la incredulidad, de no creer a Dios. Creer, y menos podamos creer si no vamos para escuchar la palabra de Dios, de no entrar en su presencia. Y hoy día, lamentablemente, muchas empresas, negocios exigen que tiene que trabajar los domingos, pero haga todo lo posible que pueda apartar el día domingo para realmente pensar, meditar, honrar al Señor en este día. Sigamos adelante, ¿dónde estuve? Hebreos capítulo 13 y 12. Dice, mismo capítulo, versículo 19. 3:19. 3:19. ¿Qué pasa con la máquina? Ay, no hay.
No, bueno, tal vez me equivoqué con la cita y tengo que revisar esto. Capítulo 4, 2. Porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Estas son cosas, lo que llama de no entrar en el reposo de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 8. Ahí habla de endurecer la cerviz. 3:8. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Hebreos 3, 9 y 10. Si usted estudia Hebreos 3 y Hebreos 4, esto se repite vez tras vez, en respecto de honrar el día de reposo, que significa condiciones de nuestros corazones, no solo guardar un día, porque yo puedo guardar el sábado, puedo guardar el domingo y tener un corazón endurecido. Entonces no está hablando en esto, está hablando de sacar las obras carnales de nuestras vidas. Hebreos 3, 9 y 10. No endurezcáis, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, es parte de lo que las obras de la carne, y no han conocido mis caminos. Hay otra vez, parte de la carne, no conocer. Va tanto con lo que dice Jeremías. Y él habla esto de guardar el día de reposo. No en el sentir que hay gente muy celosa por el día, aunque yo estoy de acuerdo, hay que respetar el día que ha puesto para el día de reposo, donde podamos usarlo más y más para las cosas del Señor. Yo recuerdo un pastor me dijo que había un hermano en su iglesia que no tenía manera de transporte, estaba orando, Señor, deme un carro, y por fin el Señor le dio un carro, y domingo que venía, el siguiente, no apareció el hermano en la iglesia. Y cuando lo vio, hermanito, ¿dónde está? Ay, yo fui para aprovechar de la playa, porque ya tengo carro, puedo andar. Entonces, ay Dios, el corazón es muy engañoso el corazón. Ahora, de 17 de Jeremías 24-25, ¿cuál promesa es dada? Noten lo que dice, 17, 24, 25. No obstante, si vosotros me obedecieres, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Ahora vaya a Hebreos 3 y 4, le explique lo que poco yo expliqué de lo que son las obras, nuestro propio trabajo o las obras. ¿Dónde está? 25. No, yo no quiero estar en Hebreos porque yo tengo que ir corriendo. Pero versículo siguiente, volviendo de Jeremías 17, 25. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá, los moradores de Jerusalén. Esta ciudad será habitada para siempre, y vendrán de la ciudad de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de Sefla, de los montes de Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda y incienso, trayendo sacrificio y alabanza a la casa de Jehová. Entonces Dios está prometiendo prosperidad nacional, prosperidad espiritual y permanente a través de guardar las leyes de Dios con respecto al día de reposo. Entonces, cuando uno mira este versículo, la bendición que Dios da en honrar el día de reposo. Ahora, mire, yo quiero repetir, no soy sabatista, pero yo creo que hemos perdido mucho desrespeto para el día de reposo. No estoy hablando del sábado, pero básicamente el domingo. Hemos perdido bastante. Y hay algo muy interesante en esto, que cuando juegan los juegos, cuando son los partidos de fútbol,
¿Cuándo están las otras cosas? Siempre domingo, siempre domingo, siempre domingo. Y muchos en las iglesias ahí están metidos en deporte. No hay nada malo en el deporte, pero el deporte puede ser un ídolo. ¿Cuántos cristianos? Yo recuerdo predicando hace un poco, 2 años atrás tal vez, y yo estuve predicando y ya casi terminando. Y Dios me estaba ungiendo fuertísimamente. Yo estaba predicando. En medio de se levanta una pareja y sale. Bueno, yo seguí predicando. Pero después la prédica, ellos tenían un almuerzo abajo en la iglesia. Y estuvimos hablando y salió la conversación de esa gente, y yo hice la pregunta, ¿por qué tenían que salir? Porque yo creía que tenían que ir a trabajar o algo. Oh, no, es que hay un partido, tenían que ir a ver el partido. Mire, yo no soy nada, pero en este momento la unción del Espíritu Santo estaba tan fuerte, donde yo desrespeto a Dios, no me importa Dios. Yo hago mis propias obras para gratificar la carne. ¿Qué es perder 10 minutos? ¿Qué es perder 10 minutos para no perder el principio del partido? Cuando yo vivía en Costa Rica, había, bueno, ¿cuántos alumnos tuvimos? Y un día llegó la noticia de uno de los graduados. Habían cambiado la hora de su culto a las 7 de la mañana. Yo pregunté, ¿por qué cambia el horario 7 de la mañana? Es que él juega en el equipo. Bueno, Dios no lo va a enviar al infierno para hacer esto, pero ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Tremendas bendiciones de honrar. Y Jeremías se pone para decirle a la gente esto, que Dios desea su prosperidad. Ahora, la señal del alfarero y el barro, 18, 1 al 23. De 18, 1 al 11, el propósito de la señal de alfarero es que Dios envía a Jeremías ir donde está el alfarero trabajando, y está trabajando con la vasija, y de repente se da cuenta que la vasija está rota. Entonces el alfarero toma la vasija y la aplasta, la destruye, los hace en polvo de nuevo, y de nuevo comienza a formar esa vasija. Y Dios está tratando de enseñar al pueblo de Dios a través de esta lección real. Está hablando miramos un poquito de 18, 1 al 11. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahora, bájelo un poquito, súbelo, porque allá, no, al otro lado. Sube. No, sube. Versículo 5. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Está diciendo, ustedes van mal, están mal. Yo soy Dios. Yo tengo derecho de quebrarle. Yo tengo derecho de cambiar y tratar de hacerle un vaso nuevo. Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora, es interesante, Dios los tiene en su mano y Él puede hacer lo que quiere, pero siempre da al ser humano libre albedrío lo que ellos quieren hacer. Ellos escogieron salir de la mano de Dios. Y de ahí viene cuántas consecuencias. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. Noten como el llamado de Jeremías para arrancar, para derribar y para destruir. Y eso es lo que está haciendo. Ustedes es un vaso en la mano del Señor porque ha salido mal. Y yo tengo derecho de derribar
destruir y arrancar. Pero si estos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. En un instante hablaré de la gente del reino. Noten, ahí vienen las otras dos cosas de su ministerio. Ahí dice, para edificar y para plantar. Recuerde cuando Dios llamó a Jeremías, le dijo 4 cosas: destruir, arrancar, y ahí lo que vimos allá, pero después edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré de bien que había determinado hacerle. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá, a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, que yo dispongo mal, oiga, yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Entonces Dios ha determinado arrancar, derribar y destruir su pueblo. Pero si su pueblo se convirtiere de su maldad, Dios se arrepentirá para edificar y plantar su pueblo. Ahora, ¿cómo contestó el pueblo a la invitación de Dios a que volverán? 18:12. Entonces dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ahora, ve este versículo. Los predicadores predican cuántas bendiciones, tantas ofertas. Venga el Señor va a arreglar el matrimonio. Venga el Señor le va a dar un trabajo para llenar su bolsillo. Venga el Señor, Dios le va a dar un gran carro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién no le gusta esas ofertas? Yo haría 100 veces. Sí, qué lindas ofertas. Pero cuando uno va y comienza a entregarse a Dios, se da cuenta que hay muchas bendiciones. Pero se da cuenta que a veces no se mejora el matrimonio. Siempre hay pleitos. Siempre hay cosas que inmediatamente del día a la mañana las cosas no cambian inmediatamente. Y también Dios prospera, Dios bendice, pero tal vez no da un carro inmediatamente, etcétera, etcétera. Entonces, como me habían dado tantas ofertas y nada pasa, yo dije: esta cuestión no me sirve, yo no quiero nada de esto. Me engañaron los predicadores. Es en vano, porque de nuestros ídolos, detrás de nuestros ídolos iremos. Haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Por qué? Porque fueron engañados. En vano convertirse. Iremos en pos de nuestros ídolos. Vuelven al mismo estilo de vida. Haremos según el pensamiento de nuestro corazón. Versículo 15. Olvidarse de Dios. Y hermanos, esa gente andando en las calles que antes estaban en la iglesia, una gente muy endurecido. No quieren nada que ver con Dios. Yo viví en Costa Rica y una vez yo estuve con pastores allá que habían hecho encuestas de las campañas evangelísticas en Costa Rica. Los resultados, los gastos y los frutos, cuántos quedaron después las campañas. Y sabe que la triste conclusión fue de ellos, no míos, de ellos, que estamos vacunando a la gente contra el evangelio. Porque vienen a recibir las grandes ofertas y poco tiempo se desanima. Regresan, muchos regresaron a la iglesia católica, endurecidos, vacunados contra el evangelio. 18:15. Porque mi pueblo me ha olvidado incensando
a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y por camino transitado. Caminar en sus propias sendas en vez de las sendas antiguas o la palabra de Dios. 18:18. Observar la reacción del pueblo contra el verdadero mensajero de Dios. 18:18. Dijeron, venid y maquinémonos contra Jehová, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, irámoslo de lengua y no atendamos a ninguno de sus palabras. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Dios? Tan endurecido. Él era el verdadero mensaje de Dios, pero formaron su plan contra Jeremías. Se burlaron de y lo escarnecieron. Le hirieron con la lengua y resolvieron ignorar su mensaje. Y le voy a decir esto. Algunos de ustedes están tomando decisiones en esta semana. Esto ojalá, pero que no. Pero esto puede pasar en su corazón en esta semana, de lo que yo estoy compartiendo. Usted puede actuar como ellos hicieron contra Jeremías. Espero que no, es mi oración que no. Que pueda recibir la enseñanza, lo que Jeremías nos enseña, y que hay cambios en nuestras vidas y ministerios. Pero yo sé, hay gente que cuando me escucha, yo estoy leyendo básicamente el libro de Jeremías, forman un plan contra a mi persona, o Jeremías, o la palabra. Se burlaron, escarnecieron contra mí. Yo no sé, espero que no, pero leyeron con la lengua, hablando tan mal de ese hermano Alan, que puro legalista, y cuántas otras cosas, no creen en la gracia de Dios, y cuántas cosas que pueden hablar, porque ya me han hablado estas cosas. Y hermanos, oiga, que estén preparados de escuchar la misma cosa, porque si lo hicieron a Jeremías, lo van a hacer a todos nosotros. Entonces, prepárese para que si usted predica lo que estamos hablando acá, les voy a dar un consejo en esta noche. No tome lo que han recibido en estos 4 días y comenzar a predicarlo el domingo. Le pido, por favor, no lo haga. Pero estúdielo, cómelo, medítelo, hasta que llegue a ser parte de su vida. Porque si usted lo toma y comienza a predicar, yo no sé, pero tal vez será hipocresía, porque no están viviendo el mensaje. Entonces, tenga cuidado, yo les exhorto, no toma lo que están recibiendo y domingo comenzar a predicarlo. Haz que sea vida en su vida. Vida, realidad en su vida, antes que puede hablar. Ahora, otra señal, la señal de la vasija rota, capítulo 19, capítulo 20. Fue necesario que Dios quebrantara a su pueblo, porque ellos insistieron en su dureza de corazón, en contra de su palabra, y con rebeldía rehusaron corregir sus caminos. Ahora, capítulo 20, los versículos 1 a 6, vemos uno de los falsos profetas. ¿Cómo recibió Pasur el principio de la casa de Jehová? ¿Cómo recibió Pasur, el príncipe de la casa de Jehová, al mensaje de la vasija rota? Porque Jeremías está diciendo, Dios va a romper el pueblo desobediente, rebelde. Leo 21 a 6. El sacerdote Pasur, hijo de Amir, que precedía como príncipe de la casa de Jehová,
oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová, aquí haré que seas un terror a ti mismo y todos los que bien te quieren. Le recomiendo no ser tal cosa, hermano. Y caerán por la espada de tus enemigos y tus ojos lo verán, y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos de Babilonia y los matará a espada. Vea, ahí no le gusta el mensaje, lo mete en el cepo, ahí cuando lo saca, y ahí Jeremías dice, lo que va a pasar contigo, señor príncipe, usted va a ser llevado a Babilonia conforme al mensaje de Dios, ahí le va a matar. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, como hablando como era príncipe profeta, va a perder la iglesia, toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas. Va a perder todo esto y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los sacarán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y ahí morirás, y ahí serás enterrado tú, todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Escuche, por favor. Por favor, escuche la palabra. No me escuche a mí, escuche la palabra. Está tan claro. Si yo resisto a Dios, Dios me destruye. Y a lo largo del mundo, ¿cuántos han sido destruidos? Porque resisten a Dios con sus mentiras. Con rabia, él contesta a Jeremías, lo que cual Dios pronunció que moriría en Babilonia, con todos los que le habían profetizado con mentira. Mensajes a los últimos 4 reyes de Judá, capítulos 21 y 22. Sabemos que Jeremías profetizó durante 4 reinados, los últimos 13 años de Josías, y después otros 4 reyes que vamos a estar mirando lo que él habló a ellos. De capítulo 1 a 7, vemos como Dios responde al rey Sedequías cuando él tenía la esperanza de la ayuda divina contra Nabucodonosor. Voy a leer 21 versículo 4. Dice versículo 4: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, y yo los reuniré en medio de esta ciudad. Él va a volver atrás las armas que están en sus manos. En otras palabras, sus armas no van a servir. Va a dar autoridad y poder de los babilonios, aunque ellos echen fuera demonios, aunque oren, ayunen, todo esto. Pero Dios decidió, por la desobediencia, no van a poder vencer el enemigo que venía. Él va a reunir al enemigo en medio de Jerusalén. Capítulo 21, versículo 5. Él va a pelear contra su propio pueblo. Cosas que hemos visto, pero va hablándolo directamente al rey. Oh rey, esto es lo que pasa si no hay cambio. 21, versículo 6. Él va a herir a su pueblo. Vamos a leer 21, 6 y 7. Heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán en pestilencia grande. Está hablando de la iglesia, hermanos. Jerusalén representa la iglesia. Dice, yo voy a permitir, y va a morir, y voy a usar bestias, voy a usar pestilencia.
toda clase de cosas que pueden venir, espíritus demoníacos, etc. Después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia. Vea, ya digamos atacado por las pestilencias porque tenían hambre, no había comida, cuántas cosas, enfermedades los habían agarrado porque no tenían salud, está quebrantada la salud, falta de comida, etcétera, etcétera. Vienen toda clase de pestilencia tocando sus cuerpos, etcétera, etcétera. Que queden de la pestilencia, de la espada, del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos, de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Una cosa interesante, nos han enseñado años y años, no se preocupe, no vamos a estar en la tribulación. Y hasta lo último habrá gente creyendo esto. Pero cuando uno ve esto, que ya están subiendo los muros en 586 para la última batalla, ya están allá. Y todavía dice, oh, Dios nos va a sacar. Los profetas falsos profetizando, paz, paz, prosperidad. Nadie, ay, Dios va a cuidarnos. Pero Dios dice, yo voy a entregar mi pueblo en las manos del enemigo. Entonces, hay de aquellos que piensan que no hay ninguna tribulación, no hay ninguna aflicción. Hermanos, prepárense. Prepárense. ¿Cómo nos preparamos para la tribulación? Las cosas que vimos que significa el cautiverio. Eso es lo que como nos preparamos. Porque yo digo, yo no estoy preparado en el sentido de saber lo que va a venir. Yo puedo decir que yo no estoy preparado en el sentir. Pero, ¿sabe lo que me prepara? Si tengo verdadero arrepentimiento. Hoy mismo escribí un email a mi hijo pidiéndole perdón. Espíritu de arrepentimiento. Humildad. Humildad. Santificación. Echar fuera toda cuestión que no agrada a Dios. Sujeción a la palabra de Dios. Recibir disciplina, corrección. Cuando me reprenden, que cómo actúa. Recibir disciplina. Y un espíritu quebrantado. Estos son 6 cosas mínimo que nos muestra Jeremías. Eso es lo que me prepara para la tribulación. Eso es lo que me prepara para la aflicción aún antes que estamos en la tribulación. Si no hacemos esto, ya hemos estado mirando lo que espera. El que no se somete al cautiverio, la disciplina y castigo de Dios morirá. El que se somete al cautiverio vivirá. Que revela 21, 10 al 14 acerca del pueblo de Dios. Vamos a leer 10 al 14. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, no para bien. Dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová. Casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio, librar al oprimido del mano de opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Sus obras estaban maltratando a sus hermanos, aprovechando a sus hermanos, haciendo muchos engaños, mentiras, intrigas, y Dios dice, aprende a tratar a tu hermano bien, correctamente, con el corazón de Dios. Pero no hicieron caso. Hasta 14. Aquí yo estoy
contra ti, morador del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros? ¿Quién entrará en vuestras morales? Los falsos profetas. Y os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. El otro rey, Joacás. Había como yo tengo ahí, el pueblo de Dios se mantiene arrogante, porfiado contra el camino de Dios. Mensaje a Joacás, capítulo 22, 1-12. ¿Cuál fue el mensaje entregado a Joacás? Una amonestación a que haga justicia y equidad acompañada por una promesa para obedecer y por una amonestación en el caso de desobedecer. Leamos un poquito de esto, capítulo 22. Comenzando con 1. Así dijo, descienda a la casa del rey de Judá y hable ahí esta palabra. Oye palabra de Jehová, oh rey Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por esas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio, enderece su camino. Haced juicio, no maltrate a su hermano. Y honra la palabra de Dios, lo que dice, hacer juicio y justicia, librar al oprimido. Estaban tratando muy mal a sus mismos hermanos, librar al oprimido de mano del opresor. No engañéis ni robéis al extraño. Estaban maltratando, robando, cuántas cosas, ni al huérfano, ni la viuda, ni derramaréis sangre inocente en este lugar. Es el pueblo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si lo hace a los niños, a las viudas, está haciéndolo a mí. Dios cuida de los pobres. Él los está vigilando y ellos no, aprovechando de ellos. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en el lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Ahora, lo que vemos es que queremos este versículo, pero no queremos lo que sigue y lo que está anterior. Queremos venir, como dice, sentados sobre el trono, montados en carros, caballos, puertas de esta casa, a todo el mundo. Pero entonces haga caso de lo que Dios dice anteriormente. Camine en juicio y justicia. Pero como no hacemos esto, esperamos la promesa. ¿Y cuántas promesas la gente saca del libro de Jeremías? Mucha gente usa Jeremías con tremendas promesas, pero no miren el contexto. ¿Cuál es ahora? 10 a 12. 10 a 12, Jeremías 22. No lloréis al muerto, ni de os condoláis. Llorar amargamente por él que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, el que salió de ese lugar no volverá más aquí, sino que morirá en lugar a donde lo llevaron cautivo, no verá más esta tierra. El mensaje de Joacás, por no hacer caso a Dios, fue llevado prisionero a Egipto, donde murió. Es que Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. El mensaje a Josim, capítulo 22, 13 al 19. ¿Cuál fue el mensaje entregado a Josim? Leamos 13. Ay del que edifique su casa sin justicia y sus salas sin equidad. Cambia la palabra. Hay que edificar su iglesia sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo.
tiempo no me permite decir cosas, pero aquí hay cosas tan importantes. ¿Qué dice? Edificaré para mi casa espaciosa, salas ariosas, y le abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre y hizo juicio y justicia, entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido, del menesteroso, entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. ¿De qué se queja Dios? En el pueblo no conoce a Dios. Pero ahora dice, Él juzgó la causa del afligido, del menesteroso, entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a bien? Dice Jehová. Vea, conocemos a Dios por nuestro trato con nuestros vecinos y hermanos. Mas tus ojos y tu corazón no son sí, sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente, matar divisiones en las iglesias, etcétera, etcétera. Y para opresión y para hacer agravios. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, y no lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole echado fuera de las puertas de Jerusalén. Este rey ni siquiera le hicieron un hoyo para enterrarle, lo arrastraron de la ciudad como un burro. ¡Qué bendición sobre este rey! Usted dice que es muy chistoso, pero vea alrededor, vea alrededor. Recién pasó esto. Uno con una iglesia de 25,000 personas. Literalmente no lo hacían, pero en la vista de Dios, así Dios lo sacó, arrastrado con un burro muerto. Josías, su padre, por su verdadero conocimiento de Dios, reinó en justicia. En cambio, el hijo hizo lo opuesto por faltar el verdadero conocimiento de Dios. Ya vimos al final de él, en sepultura de asno será enterrado, o la idea sin sepultura, donde los sopilotes lo comieron. Así fue. ¿Conocemos un Dios así? Como mirando esas cosas, uno se da cuenta cómo es Dios y lo que Dios piensa del pecado. Tal vez no va a hacer esto con nosotros literalmente, pero nos muestra su sentir del pecado. Ahora, mensaje a Conías o Joaquim, capítulo 22, 20 al 30. El mensaje entregado a Joaquim, noten el versículo 21, 22, 21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud. Nunca oísteis mi voz. Desde su juventud. Joaquim no escuchó la voz de Dios, rehusó y oír la voz de Dios. Los versículos 25 al 30, ¿cuál fue el final de Joaquim? Fue exiliado a Babilonia, donde nunca retornó a Israel. 25 al 30. Le entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de aquellos cuya vista temas, si en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allí morirás. Y la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allí no volverán. En otras palabras, no van a entrar. El deseo que cantan todos los domingos, voy en camino a Canaán.
no volverán. En este hombre con ellos, una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados en su generación, echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Fue sin herencia. Y eso es lo que yo estuve hablando. ¿Qué es su visión? ¿Qué está proyectando? ¿Una herencia eterna? ¿O vivir como estos reyes? Y Dios dice, no hay herencia. Ahora, ¿qué? Dios dio palabras específicas a los reyes. ¿Quiénes somos nosotros? Somos reyes y sacerdotes. Que Dios pide a los reyes que están puestos para dirigir a su pueblo, 22, versículo 3. Hacer justicia y juicio. 22, versículo 3. Hacer juicio y justicia. Librar al oprimido del opresor. Versículo 3 también. Y librar al oprimido de la mano del opresor. Y no engañar ni robar al extranjero, huérfanos ni viuda. Versículo 3. Y no derramar sangre inocente, los inocentes, los recién convertidos, los que no conocen mucho de la Biblia, de no maltratarlos y no destruirlos, derramar sangre, sacar todo su dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué promesa da Dios a los reyes si obedecen en su palabra? Capítulo 22, versículo 4. Entrarán con honor y gloria en su casa. Leamos 22:4. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sienten sobre su trono. Hermanos, por favor, le pido, vea este versículo. Eso es lo que está en juego. Se sienten sobre su trono. Entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados, los líderes, sus diáconos, sus ancianos, maestros, etcétera, etcétera, y toda la iglesia. Andarán bien si obedecieres. Pero si no obedecen la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? 22, 5 y 6. La casa será desierta, seca, sin vida. No se convierten, pero salen de la puerta, entre otros, pero pocas conversiones. Casa será seca, palabra seca. 22:7. Dios preparará contra ellos destruidores. Y hablamos de esto, la espada, los perros, las plagas, etc. 22, 10 al 11, 10 al 12. Será llevado al cautiverio para no volver más. ¿Qué más? 22, 18 y 19. Sin amor ni misericordia será echado de su reino. Esas son cosas que ya hemos leído, que Dios habla de estos 4 reyes. Capítulo 22, 20. Sus enamorados o sus seguidores, sus feligreses, serán destruidos. 22, 22. Sus pastores, a los asociados, pastorearán el viento. Leamos 22, 22. A todos tus pastores pastoreará el viento,
y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de tu maldad. Sus pastores o los asociados pastorearán el viento. Serán avergonzados y confusos. Y con todo lo que yo estoy hablando aquí, yo sé que es muy negativo, que repito yo que he dicho cuántas veces, yo sé que hay verdaderos pastores, verdaderos profetas, verdaderos cristianos, yo entiendo esto. Pero el gran problema es que la mayoría no eran así, los verdaderos. 22, 23, gemirá con dolores como mujer de parto. ¿Pueden imaginar a alguien que piensa que no va a venir aflicción, no va a venir problemas? Como dice este versículo 23, ¿cómo gemirás como te vinieron dolores? Dolor como de mujer que está de parto, cuando están siendo llevados por la tribulación. ¿Y la tribulación qué es? Todo lo que hemos visto para enseñarnos arrepentimiento, enseñarnos quebrantamiento, enseñarnos humildad y más que hemos visto. 22:30, será privado de descendencia para sentarse en el trono, lo que vimos del rey. 22:30, nada prosperará, nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Yo nunca voy a olvidar en un seminario con pastores, ponga versículo 22:30. Se ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Recuerdo un pastor llorando, arrepintiéndose, pidiendo perdón por su mala vida, y era pastor, y que ya era de edad, hombre mayor, arrepintiéndose, llorando. Magnífico que lo hizo, pero cuánto tiempo menospreciado, cuánto tiempo malgastando su vida siendo pastor, pero ya al final arrepintiéndose de una vida malgastado. Qué horrible, hermanos. Y eso es lo que pasa con estos reyes. ¿Cómo respondieron los reyes a lo que Dios les pidió? 22:9, dejaron el pacto de Dios. Y les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová y adoraron dioses ajenos y los sirvieron, abandonaron la Biblia. El pacto es el compromiso que Dios hace con nosotros, el compromiso que nosotros hacemos con Dios. Lo abandonaron, el pacto con Dios. Versículo 9, adoraron y sirvieron a dioses ajenos, toda clase de manera que realmente no es como Dios. 22:13, edificarán su casa sin justicia y equidad. Ya vimos estas cosas, pero eso es lo que pasa cuando uno abandona a Dios. Se vieron de su prójimo de balde, no dándole el salario de su trabajo. Yo tuve un gran amigo en Chile, ya falleció, pero me contó parte de la historia de su vida. Él era un gerente de la empresa Shell en Chile, y tenía un buen salario, ganaba bastante. Se convirtió. Entonces, Dios lo llamó, fue a estudiar y fue al norte de Chile para comenzar a pastorear. Y cuando llegó allá, la gente era súper pobre, no en dinero, porque en el norte hay mucho cobre, en el norte de Chile, y hay bastante. Pero una iglesia tan pobre en la palabra de Dios, que hasta creían que Satanás se iba a convertir, así era tan pobre. Pero estaban matando al pastor porque no dieron sus diezmos. No dieron sus diezmos y el pobre está muriendo de hambre, tiene 3 hijos.
Y un día comienza a hablar con Dios y dice, Dios, cuando yo trabajé para el mundo, yo recibí mucho dinero. ¿Y por qué aquí estoy trabajando en su reino y estoy muriendo de mi hambre con mis hijos? Y él comenzó de enseñar diezmos a su iglesia. Comenzó a enseñar los principios de dinero, ofrendar, etcétera, etcétera. Y Dios fue prosperándolo de tal manera que Dios le dio muchísimo. Yo no tengo tiempo de entrar y decir esto, pero Dios le dio muchas cosas: radio, televisión, varias iglesias, ministerio donde enseñaba mucho de dinero, etc. Pero una cosa que me dijo, que como la iglesia estaba creciendo, estaba enseñando los principios y estaba creciendo la iglesia, y venían los diezmos. Y él llegó el momento cuando los diezmos cubrían sus gastos. Entonces comenzó a dar a la secretaria, comenzó a dar a un músico, comenzó a dar a otros que funcionaron ahí en la iglesia. Y así la iglesia prosperó, fue bendecido enormemente, porque él aprendió de bendecir a los demás y no quedar todo para sí mismo. Entonces, como dice, no dándole al azar el salario de su trabajo. Un buen consejo, hermanos: bendiga a los que trabajan en la iglesia, porque hay hermanos fieles, leales, que sirven año tras año y el pastor prácticamente no les da nada. Y tristemente muchas veces el pastor anda con el carro de último modelo. No da nada a la secretaria, el músico, cantante, el que poco da a lo que limpia la iglesia, etcétera, etcétera. Pero Dios ve estas cosas. Como dice el versículo 13 que estoy leyendo: ay de que edifique su casa sin justicia, sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, no dándole el salario de su trabajo. Triste que él falleció, porque yo iba a traerlo a Centroamérica, porque Dios le dio un mensaje precioso en cuanto a la mayordomía, pero falleció. Versículo 14. ¿Qué hicieron los reyes? Versículo 14. ¿Qué dice? Edificaré para mi casa espaciosa. Para mi casa espaciosa, salas airosas, le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de bermellón. Cosas que hacen en vez de obedecer a Dios. 15 y 16 se repite. Vale la pena leerlo, aunque ya lo he leído cuántas veces. Que dice 15 y 16, reinarás porque te rodeas de cedro, no comió, bebió tu padre, hizo justicia. Y hizo juicio y justicia, entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová. 17, por la avaricia derramaron sangre inocente, hicieron opresión y agravio. Mas tus ojos, tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente, para opresión y para hacer agravio. 22, 21. Otra vez dice la misma cosa. Rehusaron oír la voz de Dios. Oiga, versículo 23, 22, 23. Dice, mire, habitasteis en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieron dolores? Dolor como mujer que está de parto. Se aseguraron en su orgullo. Así. Mensajes a los pastores, profetas y sacerdotes, capítulo 23. ¿Cuáles son las acusaciones que Dios hace en contra de los pastores? 23, versículo 1.
Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ay que destruyen las ovejas. ¿Cuántas ovejas son destruidas? Y ahí Dios habla directamente a los pastores. Dispersan, el mismo versículo 1, dispersan a las ovejas, regado por todos lados. Se encuentran en los bares, se encuentran caídos borrachos en la calle, dispersados. Y la razón, los pastores. Versículo 2, dice, por tanto, así dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacienten mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Y aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, no cuidar a sus ovejas. Versículo 4. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán y no serán menoscabadas, dice Jehová, pero no apacentar a las ovejas y no protegen a las ovejas. Recuerdo una vez, el Señor dio a mi esposa una visión y ella vio ovejas bien flacas, la lana bien mechuda, sucia, terrible. Y en la visión vio que alguien fue y comenzó a dar alimento a las ovejas. A la medida que iban comiendo, todo iba cambiando. La lana, su cuerpo, todo fue cambiando y terminaron bien saludables. La respuesta, Dios estaba diciendo, alimente mis ovejas. Dele de comer. Él es alimento. Oiga, hágalo, hermanos. Alimente sus ovejas. ¿A quién mira en el futuro? Capítulo 23, 3 al 8. Voy a leer 3 al 8. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Hasta 8, y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré David rey nuevo, justo, y reinará como rey, el cual sirve, o el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días serán salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual llamarán Jehová justicia nuestra. Qué lindo esto, que Dios dice que por razón de los verdaderos pastores, el pueblo va a ser llamado justicia nuestra. Qué lindo. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Ahora, ¿a quién mira en el futuro esto lo que acabo de leer? A Cristo en el milenio, el verdadero pastor, quien recogerá y cuidará las ovejas de Dios, en contraste a los pastores falsos, quienes las despezaron por su descuidado. Entonces, vea lo que Dios habla de Jesús, como será en el milenio. Pero no esperamos el milenio, hermanos. Estamos aquí ahora para que podamos imitar nuestro Cristo, que podamos seguir su ejemplo, que como Él será en el milenio, y como ha sido con nosotros en el principio de nuestras vidas, y hoy día siempre nos acompaña a través de su palabra, el Espíritu Santo. Entonces les doy ese desafío, porque Dios está hablando mal contra los pastores que arruinaron su pueblo. Fueron destruidos, fueron llevados a cautiverio, murieron, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos la palabra en la mano de ser diferente. Y entonces los dejo en esta noche. Sean pastores, sean líderes,
sean maestros, donde el Señor lo coloca, evangelistas, lo que sea, con el corazón de Jesucristo, el buen pastor. Amén, hermanos. Amén.